Hola amigos y amigas de la Escuela Gabriela Mistral. Los invito hoy día a esta clase de música en este video para aprender algo nuevo. Y quiero enseñarles a hacer música con algo que todos tenemos en casa. Y me refiero a los vasos y al agua. Es posible construir un instrumento musical afinado y que sea agradable al oído, que emita sonidos agradables al oído, utilizando solo estos dos elementos. Y cuando yo les digo que es posible construir un instrumento musical utilizando estas dos cosas, me refiero a algo que se llama cotidiófonos. Y cotidiófonos es un instrumento musical construido con elementos que uno utiliza en la vida diaria o cotidianamente. De ahí, por ejemplo, que hay personas que construyen instrumentos de percusión, simulando baterías, por ejemplo, con ollas, con tarros, con elementos que disponen a diario en su casa. O algunos con platos, algunos con tenedores. O sea, por ejemplo, hay una variante de la cueca que se percute usando platos, por ejemplo. Entonces sí es posible ocupar elementos cotidianos para poder elaborar elementos musicales y bastante interesantes. Bueno, sin más, los invito a construir este instrumento musical. Lo primero, entonces, los elementos que vamos a utilizar para esto. Ya les conté, vaso de vidrio. De estos preferí ocupar estos porque son los que generalmente se venden en el supermercado, ¿ya? Un recipiente con agua, suficiente agua como para llenar 4 o 5 vasos. Yo voy a ocupar un teléfono porque quiero calibrar algunas notas musicales utilizando un afinador, y voy a ir explicando de a poco. Y por si acaso, por si alguno de ustedes tuviese un metalófono, puede calibrar el sonido de los vasos, afinar el sonido de los vasos utilizando un metalófono. Pero no se preocupen, porque si no tienen un metalófono, pueden disponer del metalófono en el celular, ¿ok? Así es que aquí vamos. Bien, lo primero que vamos a aprender es que todos los elementos que nosotros utilizamos son capaces de emitir una nota musical definida. Bien, este vaso, por ejemplo, voy a tomar la vara del metalófono. Es posible comparar el sonido que va a emitir este instrumento musical con el que va a emitir el vaso. Miren, lo voy a hacer sonar. Es una nota. Si yo la comparo con alguna nota del metalófono, va a sonar similar a algo. Por ejemplo, si yo la comparo, no suenan igual. Tampoco. Parecida. Tampoco. Y ahí sí, se igualan. Entonces lo importante... bueno, y ya acabo de determinar que el sonido que emite este vaso, o la nota que emite este vaso, es un re, una nota re. ¿Cómo podemos construir esto? Voy a mover el metalófono de acá, y para evitar mojar la mesa, voy a utilizar toalla nova. Y aquí está la teoría de esto, y esto es lo interesante. La gracia de esto es que yo puedo ir llenando de agua el vaso y puedo ir modificando la afinación del vaso, ¿sí? Entonces puedo tomar distintas notas musicales. Ya sabemos que la nota más aguda a la cual podemos llegar con este vaso es un re. Bien, eso es un re. Entonces mire, si yo le agrego agua, a medida que agrego agua, cambió el sonido. Ahora se hace más grave. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que a medida que le voy añadiendo agua, el sonido se va haciendo más grave. ¿Por qué? Porque va ocupando más espacio adentro, ¿sí? Entonces, comprobemos qué nota podría ser esta, utilizando el metalófono. Acabo de comprobar que eso suena igual a la nota do, ¿ok? Sin agua era un re.
le agregué agua aproximadamente hasta 3/4 partes del vaso y se transformó en un do. ¿Qué pasa si yo le sigo agregando agua? Mire. Bajó a un si. Y si le agrego más agua, se transforma en un la. Ahora, yo más o menos sé las proporciones que tiene este vaso porque el ejercicio lo hice antes, pero la idea es que ustedes en casa vayan comprobando cómo puede ir afectando esto, la altura del sonido, a medida que yo le voy agregando o quitando agua. Por ejemplo, si yo le devuelvo el agua completita, vuelvo al re. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo ahora voy a disponer acá distintas notas musicales, las voy a poner acá, con algunos vasos que yo ya hice antes, yo ya los llené con agua. Y vamos a aprender a hacer un par de melodías con los vasos y entender que en realidad uno puede ser bastante creativo, no necesariamente disponiendo de un instrumento musical. En un video anterior que hice, les mostré cómo podían imaginarse o crear una batería o imaginarse tocando una batería sin la necesidad de tener el instrumento musical. Ahora vamos a construir una suerte de metalófono con unas 4 o 5 notas que nos va a permitir hacer algún tipo de melodía característico o de algunos artistas que conocemos o de algún dibujo animado que también conocemos todos. Bien, entonces voy a acomodar acá. Bien, ahora sí. Ahora que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos, ya a estas alturas habrán notado que para las primeras 4 notas utilicé el vaso con la que acabo de explicar la teoría del llenado de los vasos con agua. De estos, por ejemplo, el que está aquí es el vaso que está sin agua. Bien, sin agua, por lo tanto esta es la nota re. Yo ya sé que si lo llenaba hasta 3/4 partes, de acuerdo a lo que vimos delante, se transforma en un do. Si le agrego un poco más de agua, es un si. Y si le agrego otro poco más de agua, se transforma en un la. Por lo tanto, yo tengo esto, miren. Bien, re, do, si, la. Lo que hice yo para poder tener notas más agudas, además del re, busqué otro vasito pequeño y logré determinar que esto suena como un mi. Si yo lo busco acá, suena igualito al mi. Y este vaso que está acá, que en realidad es un recipiente, es un frasco. Bueno, suena extraño. Ahora sí, lo suelto. Suena como un fa sostenido, que al menos me va a servir para tomar la melodía que quiero tocar después. Entonces tengo la, si, do, re, mi y fa sostenido. Y con eso es suficiente como para poder hacer melodía. Entonces lo que voy a hacer ahora es explicarle cómo podemos poner en funcionamiento este metalófono con vasos de agua. Bien, antes que se me olvide, antes que se me olvide, hay una aplicación que me gustaría que descargaran que se llama Professional Xylophone. ¿Ya? Cualquier persona que tenga un dispositivo Android lo puede descargar, es gratis. Que está acá. Bien. Y que ese metalófono es el mismo que está acá. Si usted se fija, lo mismo, exactamente lo mismo. Si yo toco la nota la de aquí, la, es la misma, ¿vale? Y es la misma del vaso de acá. Sí, suena más agudo nada más, pero es la misma nota la. Si yo toco la nota do de acá, es la misma. Y es la misma que está en el vaso.
Y lo mismo va a suceder si yo toco la nota Mi, por ejemplo. Fíjese. Mi acá. Y suena bastante bien. Exactamente lo mismo, ¿ven? Entonces, esto me va a servir de alguna manera para poder afinar también el cotidiófono hecho con vasos de agua. ¿Bien? Ok. Ahora, lo que va a suceder ahora es que, por lo menos en su pantalla, a medida que yo vaya tocando cualquier canción, van a aparecer las notas debajo de la pantalla. Ya van a aparecer. La primera canción que me gustaría que viéramos es una que pertenece a un dibujo animado que se llama Clarence. ¿Sí? Y si yo toco la canción de Clarence, tengo que esa canción tiene la nota Si, el Re, el Fa sostenido y el Mi. Si yo la toco, va a sonar así. Mire. ¿Ya? Y eso es Clarence. Ahora, si yo lo traspaso al metalófono, es exactamente lo mismo. Fíjese. 1, 2, 3 y... Pim, pirim, pim, 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 pim. Pim, pirim, pim, 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 pim. Pim, pirim, pim, 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 pim. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, es maravilloso esto que estamos haciendo. Construir un cotidiófono en base a vasos y agua. Maravilloso. Entonces, otra canción que podemos tocar. En un video anterior les enseñé de qué se trataba un ostinato rítmico melódico. ¿Sí? El ostinato rítmico melódico, solo por repasar, es un pedacito de melodía que tiene altura y tiene ritmo, por supuesto, que se va repitiendo una y otra vez para poder crear una melodía X. Por ejemplo, tomando en cuenta, no sé, uno de los mismos ejemplos que mostré la vez anterior, el ostinato rítmico melódico de un tema de Snoop Dogg, que suena así. ¿Cuáles son las notas que tiene ese tema? Tiene la, mi. Entonces tengo la, mi, re, do, si, la. En distinto orden, por supuesto. Voy a tratar de tocarlo acá con los vasos de agua. Miren. Bien. Y eso es de Snoop Dogg. Hay otro ostinato rítmico de un grupo musical que se llama Linkin Park, que es bastante parecido. De hecho, utiliza las mismas notas, desde el la hasta el mi. La, si, do, re, mi. Y suena así. Y las notas que teníamos ahí eran la, mi, do, si, si. Entonces, son las mismas notas que aparecen debajo en su pantalla. Cosa que ustedes pudieran irla comprobando ya sea con el metalófono en el celular o si lograron construir este metalófono con vasos de agua. ¿Ya? Si eso yo lo traspaso al metalófono suena así. Bien. Ahora, ¿cuál es el desafío que podemos tener a partir de ahora? Es este y es muy sencillo. Miren, para eso voy a sacar este vasito que está acá, que tiene el fa sostenido. Y tenemos las notas la, si, do, re y mi. ¿Bien?
Lo que voy a hacer ahora es sacar el vaso de la nota Si. ¿Ok? Y me quedo solo con 4 notas. Me voy a quedar con la nota La, con la nota Do, con la nota Re y con la nota Mi. ¿Cuál es el desafío? Resulta que si ustedes inventan cualquier melodía, la que se les ocurra, partiendo desde el La y terminando desde el La, tocando el ritmo que se les ocurra, va a sonar bonito. ¿Bien? Se los voy a comprobar. Si yo, por ejemplo, toco solamente la nota La y Do, voy a tener una melodía coherente de todas maneras. Mire. ¿Ven? Ahora, si a eso le agregamos el La, el Do y el Re, se amplía un poquitito más la melodía y puedo tocar 3 notas diferentes, pero con lo que se me ocurra. Y puedo inventar una pequeña composición. Miren. Y eso fue una melodía que se me ocurrió recién, ¿ya? Así que yo te animo a que al menos tú también crees tu propia melodía con La, Do y Re. Ahora, si le agrego el Mi, se amplía mucho más la melodía y puedo crear una melodía mucho más interesante en vez de hacerlo con con 2 notas o con 3. Con 4 se hace mucho más interesante. Por ejemplo, ¿ven? Y suena maravilloso. Son 4 notas. Entonces, si usted, vuelvo para atrás, si usted sacó la nota Si, el vaso de la nota Si, y tiene La, Do, Re y Mi, puede inventar la melodía que se le ocurra, e inclusive hasta puedes grabarla con tu teléfono, o puedes memorizarla y escribirle una letra e inventar tu propia canción, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, es posible construir instrumentos musicales utilizando elementos con los que uno trabaja a diario o con los elementos que uno utiliza a diario. Y eso se llama cotidiófono. Bien. Para finalizar y para cerrar, contarles que en realidad uno puede tocar música con cualquier elemento en realidad. ¿Sí? Puede usar las manos, puede usar el cuerpo, puedes hacer mezcla de cuerpo y mano, puede usar los pies. De hecho, podría hasta mezclar sonidos de los pies. Si se dan cuenta, puedo utilizar cualquier medio de expresión para poder tocar música, para crear música, para hacer música. No necesito siempre un instrumento musical para hacerlo. Lo único que hace falta es mucha, pero mucha creatividad y motivación para poder hacer música interesante. ¿Bien? Así es que, amigos y amigas, les dejo este desafío. Aprendan a construir su propio instrumento musical cotidiófono utilizando vasos y agua para simular lo que vieron en el metalófono, y para eso solo necesitan vasos, agua y creatividad. Nos vemos en una próxima clase. Muchos cariños a todos y todas. Recuerden cuidarse, mantenerse en casa, que aún estamos en periodo de protección, en periodo de cuidarnos entre nosotros como familias que somos, para poder encontrarnos después y poder abrazarnos y poder disfrutar tiempo juntos en nuestra escuela y junto a nuestra familia. Nos vemos, que estén muy bien.